Bueno, para poner un poquito más de perspectiva esta situación de la sequía, no está de más recordar cómo se reparte el consumo de agua. Al grueso se lo lleva el campo, hay que producir alimentos, el sector agrario acapara hasta el 80% de los recursos frente al 10-15% que suele utilizar la industria y otro tanto el consumo urbano. Vamos a saludar ya a Amelia Pérez Zabaleta, decana del Colegio de Economistas de Madrid y una de las economistas que más sabe de economía del agua en nuestro país. Amelia, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, un placer. Bueno, primera pregunta. Decimos, es una de las peores sequías a las que nos enfrentamos, pero ¿es así? Y luego, no es la primera, es que no aprendemos nada, no podemos reaccionar antes. Pues es un problema verdaderamente capital. Yo creo que es uno de los problemas que tenemos que poner sobre la mesa y sobre el cual tendríamos que llegar a acuerdos, porque hace ya, en el siglo pasado estábamos pensando, el siglo XXI será el siglo de la guerra del agua, y verdaderamente la guerra plantea enfrentamientos, y esos enfrentamientos se ven y se están viviendo verdaderamente aquí en España, y vemos cuál es el problema que hay en Doñana, en Urgell y en muchos sitios donde la agricultura pues se encuentra con que no tiene agua para poder producir, y donde se plantea que hay que reestructurar y cambiar. Es el problema, yo creo, uno de los problemas, ¿no?, vamos a decir, más importantes que tenemos en este siglo, y es uno de los problemas ante los que hay que dar soluciones, y soluciones de consenso, y soluciones en la que haya acuerdos entre todos, porque estamos pensando no solamente resolver un problema del presente, sino un problema de futuro. Pero llama la atención, es verdad, es que esta vez estamos con mucho calor en abril, ya está faltando el agua, ¿no nos podemos adelantar un poco? ¿No se puede hacer algo más? Y luego, ¿España es país para regadíos? ¿O quizá tendríamos que replantearnos esto y estaríamos a tiempo de hacerlo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente en España es un país seco. Antes se hablaba de la España húmeda y la España seca, y yo creo que ahora mismo todos somos conscientes de que hay escasez de agua en todas partes. Estamos aprendiendo y hemos aprendido mucho, porque yo creo que en España es uno de los países más avanzados desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de dar respuesta al problema del agua, para reducir, para reutilizar, reciclar dentro de los procesos. Pero todavía queda mucho por aprender, y todavía yo creo que queda por poner en práctica lo aprendido, por poner en práctica y por darnos cuenta que hay que reestructurar determinados sectores, como puede ser la agricultura en determinadas zonas, en donde no hay agua, pues efectivamente es muy difícil regar. La agricultura también ha aprendido, porque se han introducido nuevos modernos sistemas de riego con mucho ahorro, también la inteligencia artificial, el estudio de drones, para saber cuándo hay que regar y para no desperdiciar ninguna gota. Pero efectivamente cuando no hay, pues no se puede regar. Y España es uno de los países con mayor número de presas por habitante casi en el mundo, el primero desde luego de Europa y el quinto por grandes presas dentro del mundo. ¿Qué ocurre? Si no llueve, esas presas no se pueden llenar, y si no hay agua, eso verdaderamente... Tendríamos que ir a una economía del agua de no estar tan pendientes del cielo, ¿no?, sino de cómo reciclamos lo que ya tenemos y luego lo que no. ¿Tendría que ir por ahí el futuro? ¿Y va por ahí y estamos a tiempo o no? Yo creo que el cambio climático nos está enseñando que hay fenómenos extremos, que las sequías van a ser cada vez más fuertes, las inundaciones también, que cuando no hay agua nos preocupamos por la misma, y cuando hay, pues se nos olvida el tema, y que las medidas tienen que tener una secuencia y tenemos que tener una política a largo plazo. Porque en el agua yo veo más bien políticas a corto, más que políticas a largo, para poder garantizar, que es uno de los ODS principales, el ODS 6, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, agua limpia y saneamiento en todas partes, para poder cubrir las necesidades de las personas y también de las actividades, pero ahora y en el futuro. Tenemos el contencioso en Doñana. En una situación como esta, ecología o economía, ¿tirar del acuífero es pan para hoy, hambre para mañana? ¿O realmente se puede gestionar eso de alguna manera que puedas conjugar las dos cosas? ¿Hay que elegir o se puede buscar alguna solución intermedia?
Bueno, yo creo que la economía y los economistas cada vez más hemos interiorizado el tema de la sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad del medio ambiente. Yo creo que ahora mismo un economista no es como los de principios del siglo XX o del siglo XXI incluso, lo tenemos yo creo interiorizado y la sostenibilidad es uno de los referentes. Efectivamente, no tenemos que entrar en conflicto entre economía y ecología. Yo creo que ambos tenemos que conjugar y dar una respuesta conjunta. Como bien decías, puede ser pan para hoy y hambre para mañana si no tomamos soluciones y no pensamos que, bueno, lo que nos preocupa es regar ahora, pero a lo mejor no tendremos después. Y como pasa en Doñana, pasa también en las tablas de Daimiel, pasa también en muchos lugares, la extracción de agua agota esos acuíferos y ponemos en peligro lo que es el ambiente. Hablamos mucho de la repercusión en el campo, porque para empezar es fundamental beber y comer, y es lógico que eso se lleve muchos recursos del agua, pero hay otros sectores económicos, especialmente en nuestro país, que dependen. Estaba pensando, por ejemplo, en el turismo, en poblaciones donde los agricultores digan necesito el agua, pero los hoteles digan pues es que aquí también. ¿Qué otros sectores se están viendo o se van a ver afectados por esta fuerte sequía, además de la agricultura, que pueden repercutir fuerte al final en nuestro crecimiento? Bueno, la agricultura es el 80%, eso lo tenemos que tener en cuenta. Luego, el sector de agua, de boca para las personas es muy importante. En cuanto a sectores económicos, uno de los sectores que más agua pues, utiliza puede ser la energía hidráulica, la nuclear, sectores manufactureros como la industria textil, gastamos mucho agua. No sabemos el agua, tanto en la agricultura como en el textil, el agua que incorporan los productos, lo que llamamos el agua virtual. Producir una manzana son en torno a 70 litros de agua y lo mismo que ocurre, bueno, ya son miles cuando quiere uno producir una prenda de ropa. ¿Una manzana 70 litros? Una manzana 70 litros de agua. Entonces, son referencias que tenemos que tener en cuenta, entonces la agricultura pues tiene que cambiar. Bueno, y centrándonos también en otros sectores, como decías, en el tema del turismo, yo creo que ahí también se están haciendo esfuerzos importantes dentro del turismo para reconducir y reciclar y reutilizar. Yo creo que todos se están adaptando, todos los sectores, y yo creo que la línea es ir hacia una economía circular, que es uno de los aspectos relevantes que tenemos que tener en cuenta para poder resolver el tema. Y mientras avanzamos en eso, Amelia, ¿cómo se explica que siendo un recurso es imprescindible, es vital, pero siendo tan escaso en nuestro país, sea también tan barato? ¿Subir el precio sería una alternativa, garantizando que tenemos el mínimo agua para sobrevivir, claro, pero ¿tendríamos que valorarlo de otra manera esto? Las personas valoramos, en las economías donde vivimos, valoramos los bienes por el precio que tenemos y verdaderamente no nos damos cuenta de que del precio del agua. En las personas, en las ciudades, casi no lo percibimos, lo cual significa que no es un problema. Cuando el precio sube, efectivamente esa información, si la interiorizamos y tomamos medidas para adaptarnos. Es muy importante el que efectivamente el precio responda de alguna forma y dé señales a los consumidores para tomar medidas. Lo vemos con la energía. Cuando ha subido el precio de la energía, nos preocupamos de apagar la luz y de tomar medidas de reducción. Lo mismo debería suceder con el agua, lo cual no tiene que entrar en contradicción con que haya determinadas personas a las cuales se les tenga, por sus condiciones económicas, que garantizar el suministro y realizar transferencias, subvenciones, lo que haga falta. Pero si efectivamente el precio es un elemento, es una guía a la hora de tomar decisiones, y en España, aunque sí que hay determinadas zonas, cuando estamos hablando del consumo en las ciudades, que tienen precios un poco más altos relativamente con respecto a otras, el precio del agua no está reflejando esa escasez que tenemos de la misma. Hablabas de la energía y a eso vamos a ir ahora. Una manzana, 70 litros, has dicho. Yo me quedo con ese titular. Cada vez que coma una manzana lo voy a recordar. Amelia Pérez Zabaleta, decana del Colegio de Economistas de Madrid, millón de gracias por venir a La Economía. Te esperamos pronto porque este tema de la sequía y de la falta de agua va a ser recurrente, por desgracia, en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Y un tema importante, la educación y la divulgación. Pues ahí insistiremos. Hasta otro día, Amelia. Gracias.